Abrimos este otro sector que lo estamos grabando para YouTube, lo estamos grabando en video a todos los amigos de YouTube que nos el país y en el mundo, pues un saludo muy cordial. Las personas que siguen, que nos siguen en YouTube, tienen la virtud de vernos en el horario que ellos dispongan y esto es muy positivo. Todos los días hago un despacho para YouTube, especialmente sintetizando los informes que de manera más extensa los hacemos en la radio Cabildeo, que se transmite a través de internet, o Radio Líder, que se transmite a través de frecuencia modulada en La Paz. Bueno, empecemos. Hoy quiero dedicarle este espacio a la tragedia que representa Misikuni. Es una tragedia porque perfora las esperanzas de Cochabamba, pero no solamente es el sueño anhelado que se traiciona, sino que son años y años de pérdida de tiempo en la construcción de esta obra, que es un sueño que tiene que hacerse realidad. Un sueño que no solamente representa una aspiración, sino una necesidad urgente para Cochabamba. Es la necesidad del agua. Cochabamba dio la gran batalla, la batalla del agua, para que los consorcios que empezaron a adueñarse de las empresas del agua se vayan y el agua se convierta en un derecho humano, que al final de cuentas eso fue elevado como una consigna del actual gobierno. Pero Misikuni es eso, es llevar a la práctica esa esperanza de darle a Cochabamba agua, a la ciudad de Cochabamba agua y riego para los campesinos. Se trata de canalizar las aguas de dos ríos para llevarlas a una presa o represa, que esa agua esté contenida ahí, se pueda administrar tanto para el agua que después será potable para el consumo en la ciudad de Cochabamba y para el riego en los cultivos de la región. Bueno, quiero empezar con las últimas. A fines de diciembre se supo que una de las empresas que parece ser el origen de la tragedia posterior en la obra de Misikuni, hablando de este gobierno, pues su vicepresidente Gerson Almada, y le muestro la notita, no te tienes ni que acercar, después podemos ir a los detalles. Esta es una noticia del 14 de diciembre del año pasado, 2015, que dice que Gerson Almada, ex vicepresidente de la constructora Engevix, ha sido condenado a 19 años de prisión por los delitos de corrupción y lavado de dinero en el escándalo que ha sacudido al Brasil, el autolavado, operación autolavado. Bueno, esta constructora ha estado involucrada en el cartel de licitaciones, es decir, los del PT que manejaban Petrobras adjudicaban obras a cambio de coimas. No adjudicaban las obras en virtud de los beneficios que puede traer la empresa, si la empresa tiene capacidad de hacer la obra o no de hacer la obra, no, sino en capacidad de pagar las coimas. Y una de las empresas involucradas es Engevix. Bueno, ¿quién es Engevix? Engevix fue protagonista del desastre de Misikuni. En este gobierno, Misikuni fue licitada el año 2009 y se firma el acuerdo para la construcción de una presa de 120 metros de altura. Es la empresa
Misikuni, es decir, la empresa estatal, la que entrega los planos. Entonces, los contratistas lo que tienen que hacer no es hacer los planos, sino seguir los planos y hacer la construcción. Como cuando usted contrata un maestro de obra, un maestro constructor, y le dice, hazme la casa de acuerdo a este plano. El obrero, el constructor, no tiene que discutir el plano, solo tiene que construir, no discute si el plano está bien o el plano está mal. Y contrata a esta empresa brasilera, a la Engevix, para que sea la que controle la ejecución de obra y que controle los planos. De la Engevix dependen los planos. Ambas, tanto la Engevix como la empresa Misikuni, hacen los trabajos de supervisión. Bueno, el 2010, el diseño presentado, el 2009 se contrata a este consorcio hidroeléctrico Misikuni y a la Engevix. Se contrata a este consorcio hidrológico Misikuni por 78, casi 79 millones de dólares para que entreguen en el plazo de 2 años esta represa. Por supuesto, no se ha cumplido esa aspiración. El 2010, el diseño, ¿no? Con el que se había empezado las obras es rechazado. El 2010, la supervisora Engevix empieza a operar cambios en el diseño. Es como si usted está haciendo la casa, ya se construye y entonces viene el dueño de casa y dice, no me gusta esa ventana, sáquela de allí, póngala al otro lado. Ese balcón no tiene que estar ahí, sáquelo, no me gusta, no me gusta, póngalo 2 pisos más arriba. Bueno, eso es lo que Engevix. ¿Por qué? Y este es el origen de la tragedia, porque la empresa del Mutún no entrega un proyecto definitivo. El 2010, la empresa constructora le dice al gobierno, es decir, a la empresa Misikuni, le dice, hay que cambiar el diseño. No está bien, esto no va a funcionar. Hay que hacer un nuevo diseño y este nuevo diseño cuesta tantos. Bueno, no aceptan hacer un diseño final. Y esta empresa Engevix es la que empieza a hacer los parches. Cada mes, cada 2 meses cambia algo en el diseño y en el proyecto. Entonces se hace y se deshace, se aumenta, se alarga, se baja, se sube, en fin. Mire, de enero a diciembre del 2010 es tan grave la situación del diseño que entonces la empresa Engevix le instruye a la constructora que gire la represa en 2 grados. Usted dirá, 2 grados no es mucho, pero una construcción de 100 metros de altura es cambiar la ingeniería. Es decir, algo que está así la tiene que mover 2 grados. En una construcción enorme cambia todo. Cambian los tiempos, cambia el presupuesto, la demora hay que hacer, hay que deshacer y pone en riesgo la propia construcción, la propia seguridad de la construcción que se está haciendo. ¿Por qué la Engevix cambia el diseño en 2 grados? Por una cosa muy simple. El 2010 se descubre que el lugar elegido para hacer la represa, elegido por la empresa Misikuni, la estatal, resulta que no tiene la premisa sobre la que estaba siendo construida. La premisa es que había roca a la derecha y roca a la izquierda, y en medio de esas 2 rocas, sujetándose de esas rocas, iba a crecer la represa, que va a contener el agua de estos 2 ríos, ¿sí? Tiene que haber roca a la derecha y roca a la izquierda para sujetar la represa. Cuando van construyendo, y como hicieron todas a las apuradas y sin un proyecto de diseño final, porque para hacer el proyecto de diseño final tienen que hacer, como usted en su casa, traer un geólogo, hacer estudios, en fin, no. Cuando la presa ya está en construcción, se dan cuenta que no hay roca y que la roca que se suponía iba a resistir a Misikuni estaba rajada.
y que por lo tanto, pues, había que destruir todo y llevarse la represa a otro lado o hacer parches. Y se opta por la política de los parches. Entonces, la supervisora dice, giren 2 grados para que la presa se sujete en la parte de la roca que no está rajada. Después de esto, ¿no? De acuerdo a mis apuntes, esta variación demora por lo menos un año, ¿no? En cambiar otra vez la estructura, los cambios, y aumenta el precio del proyecto. Se aumenta, cada vez el proyecto va subiendo de precio, y el año siguiente, el 2011, la empresa italiana socia de la constructora era el consorcio hidroeléctrico Misicuni, que era una empresa nacional, es el único contrato que cae en manos nacionales, pero tiene un socio financiador que son los italianos, que iban a aportar 32 millones de dólares al proyecto en calidad de crédito, está claro. El 2011 los italianos dicen, esta presa o esta represa no tiene, puede ser que cambien los planos a cada rato. Esta represa no tiene garantía de tiro, y los italianos dicen chao, chao, y se van. Y la empresa nacional queda, habiendo invertido su plata, dado las boletas de garantía, queda sola y tratando de salvar el proyecto. Se dice entonces que el consorcio hidroeléctrico Misicuni, es decir, la empresa, se queda sin financiamiento. Alega este consorcio que no es que se queda sin financiamiento, sino que gastó todo lo que tenía, y que el gobierno no le reembolsaba, entre otras cosas, gastos extraordinarios, 3 millones de dólares, y que la empresa Misicuni no le quiso reconocer nunca. 3 millones para una empresa local son 3 millones de dólares, ¿no? Nunca le devolvieron, y gastó todo lo que tuvo, y más gastos ahí el consorcio a la empresa Misicuni, que incremente el presupuesto en 35 millones de dólares, y al final de cuentas la empresa Misicuni ya el 2012 ya se habían ido los italianos. Un año después, la obra había subido de 79 millones a 90 millones de dólares. Entonces, la empresa Misicuni no acepta hacerle el reembolso ni subir el precio del contrato, y rescinde contrato. Pero como las causas de la demora, las causas por las que el precio de la obra sube de precio, no son directamente atribuibles a la constructora, sino por ahí tiene su parte de responsabilidad, sin duda, pero tiene que estar compartida con la empresa, esta Engevic, los corruptos del Brasil, ¿verdad? Que van cambiando cada rato de diseño, de plano, van instruyendo un cambio acá, otro cambio acá. Eso demora en tiempo, aumenta los costos, en fin. Y por supuesto la responsabilidad del propio gobierno a través de la empresa Misicuni. ¿Cómo pudo haber empezado una obra sin un diseño final de la obra? ¿Cómo pudo empezar una obra en un lugar donde no había roca? Y la roca no es un factor secundario, es un factor central para la estabilidad y la construcción de una represa. ¿Alguna responsabilidad tendrá? Bueno, para lavarse las manos, ahí hay un cambio de responsable en la empresa Misicuni, asume Jorge Alvarado, lo recordará usted, fue el presidente de Yacimientos, salió acusado de haber hecho unos contratos que afectan los intereses del Estado, en fin, nunca se lo procesó, se fue de embajador a Venezuela, siempre con premio, una empresa que hay un lío de corrupción, los altos niveles del MAS,
para tapar y no abrir proceso, los mandan de embajadores. Bueno, fue embajador en Venezuela y ahora es el responsable, el gerente general de la empresa Misicuni. Bueno, él es el encargado de romper el contrato con la empresa nacional para lavarse las manos, ¿verdad? Y no asumir ninguna responsabilidad. Los corretean penalmente, orden de aprehensión, les ejecutan sus boletas de garantía, no les reconocen los costos, se quedan con la maquinaria, se quedan con absolutamente todo. Entre otros de los argumentos del consorcio boliviano para explicar por qué tardó tanto el proyecto, aunque hicieron 100 metros de altura, un proyecto de 120 hicieron 100. Se cree que las obras dejadas por el Consorcio Nacional están en el 50% de las cosas que se tenían que hacer. Para entonces habían cobrado 56 millones de dólares, perdón, 46 millones de dólares, no llegaban a 50 millones de dólares. Les ejecutaron sus boletas de garantías, 14 millones que hay que descontar de esos 46 millones y 3 millones que nunca les reconocieron. En fin, la empresa salió no solo perdiendo, sino correteada con orden de aprehensión, proceso penal, en fin. Nunca se evaluó a fondo por qué este contrato no se terminó, no resolvió el problema de la represa de Misicuni. No quieren saber la razón. Es muy fácil echarle la culpa a la empresa constructora, pero entre otras razones, la empresa Misicuni tenía que haber acordado con los comunarios de la región el tema de tierras, el tema de tránsito, en fin, esa era la premisa. Antes de licitar nada o antes de adjudicar nada, la empresa Misicuni tenía que tener un proyecto a diseño final que no tenía, que es el origen, es la madre del cordero del desastre de Misicuni. Y segundo, tenía que haber saneado el tema de tierras con los comunarios. Entonces los comunarios hicieron paros, bloqueos, porque ese tema de la compensación por el uso de tierras, etcétera, etcétera, no estaba claro. Entonces se perdieron semanas y semanas en los bloqueos de los comunarios. También se perdieron semanas y semanas porque la empresa Misicuni no hacía los desembolsos a tiempo, el regateo del dinero, los italianos se habían ido. Bueno, todo apuntó a que ese proyecto no pueda terminarse nunca. Se hizo la mitad y entonces fue muy fácil echarle la culpa a los constructores para que la empresa Misicuni se lave las manos y se lave de toda responsabilidad, aunque tienen la responsabilidad central. Hay otro detalle más. La empresa Misicuni le acepta a la empresa Engineering, que es la que tiene que vigilar que se haga bien la obra y que es la que ordena los cambios en el diseño de la obra, le acepta trabajar en hora de oficina. Y eso demora la obra. ¿Por qué? Porque lo normal es que se trabaje día y noche. Y entonces los que vigilan la obra resulta que van a trabajar en horario de oficinas, se van a las 5 de la tarde y entonces la obra se paraliza. Son un montón de razones que en una auditoría seria se podrían determinar responsabilidades. Pero al margen de eso, se rompió el contrato. Y 2 años después, 2 años de espera, eso es responsabilidad de la empresa Misicuni, se adjudica el contrato a la CAMSE, a la afamada CAMSE, son 3 proyectos en los trabajos de Misicuni que se le asignan a la CAMSE. Un total de más de 60 millones de dólares. La empresa con la que rescindieron el contrato decía, si me dan 30 millones, con esos 30 millones termino la represa. No le quisieron dar. A la CAMSE le dan el doble, 60 millones. Y horas atrás,
Jorge Alvarado, el de la empresa Misicuni, el representante del gobierno, dice, vamos a necesitar más de 100 millones, está hablando de 150 millones de dólares adicionales, porque todo está mal hecho. En las zapatas, es decir, en el cimiento de la presa, hay problemas con el agua no se queda en la represa, sino que se va por abajo, ¿no? Hay unas filtraciones preocupantes, han contratado una empresa mexicana para que inyecte cemento a ver si para. ¿Sabe por qué? Porque están haciendo remiendos. Y de esto había alertado la empresa constructora el 2010, cuando le dijo a la empresa Misicuni, por favor, haga un rediseño de esta empresa. Con este diseño la cosa no está bien. Encima tuvieron derrumbes. ¿Por qué tuvieron derrumbes? Porque no había roca. Es decir, de principio a fin, la cosa está mal. Ahora resulta que además de doblar el presupuesto del saldo de obra que queda, resulta que necesitan 150 millones más. Es decir, será la represa más cara del mundo. Si hay algo que caracteriza a este gobierno y a los chinos, al final de cuentas, es que hacen las obras más caras del mundo. No las mejores, pero sí las más caras. En este caso, los chinos tenían que entregar la represa en diciembre pasado, ¿sabe? Estamos en febrero y los chinos dicen, no vamos a poder entregar. ¿Por qué? Porque hay filtraciones, continúan los derrumbes, tienen que terminar los 20 metros que faltan para terminar la altura de la represa y tienen que ponerle a toda la represa, a los 120 metros, una capa de cemento para que no exista filtración por medio de la construcción. Bueno, faltan un montón de cosas, la aducción de los ríos, bueno, otros 150 millones de dólares. ¿Y los chinos qué dicen? Esta es una declaración del representante de Misicuni y dice, se ve difícil terminar Misicuni para diciembre. En eso sí cumplieron, porque en diciembre Misicuni no solo no está terminada, sino que falta muchísimo por hacer y ya Alvarado reconoce su fracaso al decir vamos a necesitar 150 millones de dólares adicionales. La empresa nacional con la que rescindieron el contrato le pedía 30 millones y le pareció que no era posible darle los 30 millones. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, ya estaba CAMSE moviendo los hilos para adjudicarse este contrato. ¿Adjudicarse para qué? Para no cumplir y seguir insumiendo los dólares que son nuestros, que son suyos, etcétera, etcétera. Bueno, así va Misicuni, la esperanza de los cochabambinos. Aquí dejo este informe. Muchas gracias a los que nos están siguiendo a través de YouTube. Cabildeo con Amalia Pando.